una captura de pantalla. Sí. Bueno, asumo que ya han capturado la pantalla de de las claves y ahora sí pasemos a lo que es el tema de hoy, ¿no? Una pequeño eh, recordar de lo que hemos visto antes y que puede estar vinculado a lo que ahora vamos a ver, ¿no? Primero que la semana pasada hemos hablado de epistemología, la semana anterior, no, hace 2 semanas hemos hablado de nociología. Ya hemos dicho que hay tradiciones en las que nociología y epistemología no se diferencian, pero hay otras en las que estamos incluyendo a nuestra tradición en la que se diferencia, ¿no? Nociología versa sobre el conocimiento en general, las reflexiones que los filósofos desde muy antiguo han hecho sobre el conocimiento, y epistemología versa sobre la ciencia en particular, ¿no? Es decir, se trata de reflexiones acerca de la ciencia, ¿no? Eh, Son reflexiones que van dirigidas a enfrentar algunos problemas que nos plantea la ciencia o que se nos plantea a partir de evaluar la ciencia y encontrar que hay una serie de interrogantes que deben ser solucionadas para de esa manera poder justificar el conocimiento científico, el estatus de este conocimiento como un saber diferente y sobre todo en el mundo contemporáneo, que se le ha dado tanta importancia a la ciencia, eh, la, que, que de alguna manera ha llevado a una serie de pensadores a identificar conocimiento o conocimiento verdadero como conocimiento científico, pues bueno, evaluar la justificación de este conocimiento en sí y los problemas que podemos encontrar a la hora de evaluar este conocimiento, ¿no? Y entonces ahora lo que vamos a ver, según lo que está programado, es problemas epistemológicos contemporáneos. Eh, Ojo, son los problemas que en la época contemporánea se ha situado como problemas centrales alrededor del conocimiento científico, ¿no? ¿Cuáles son estos problemas, ¿no? Que se juzgan centrales? Si bien es cierto, vamos a hacer un repaso por esos problemas centrales. Sin embargo, habría que hacer notar que en el material que ustedes tienen eh, se van a revisar algunas posturas, sobre todo dos de ellas, que es la del neopositivismo y el pospositivismo, o las corrientes que surgen a partir de la crítica al positivismo, ¿sí? Y que entre las que vamos a encontrar a las de Popper y las que se desarrollan teniendo como figuras centrales a Thomas Kuhn y Paul Feyerabend. En el caso de, digamos,
el Círculo de Viena habría que decir lo siguiente, ¿no? Cuando se habla del Círculo de Viena, habitualmente se está hablando de un conjunto de filósofos, científicos, ¿no? Que se reúnen en la ciudad de Viena. Viena, recuerden ustedes, es una ciudad importante en Europa que a finales del siglo XIX es un centro, probablemente el centro más importante de discusión y de encuentro de los científicos, ¿no? Va a ser y durante mucho tiempo, ¿no? Un espacio de desarrollo para la ciencia, ¿no? Y bueno, ahí se juntan estos filósofos y científicos, gran parte de los cuales en realidad eran particularmente físicos. Hay que recordar que a finales del siglo XIX la ciencia más desarrollada es la física, la química, la física, la biología recién están avanzando significativamente en su desarrollo. En cambio ya la física lleva algunos siglos y ya ha producido, ¿no? Algunas teorías que se juzgan modelo de explicación científica, ¿no? O sea, la ciencia física se va a tomar como modelo de ciencia, ¿no? Em, Sus métodos o el método que se supone propone la física para conseguir conocimiento es el que se va a tomar como referencia permanente, en algunos casos inclusive se va a plantear prácticamente que el método de la física se constituya en el método de la ciencia, que toda disciplina que quiera avanzar en el conocimiento científico debería seguir este método, ¿no? La física. Y recordemos que la física que surge en el mundo moderno y que llega al mundo contemporáneo como modelo es física matemática, ¿no? Entonces hay que tomar esas cosas en consideración para comprender eh, las razones por las cuales se van a discutir o varios de los temas que se entran en discusión. Hay que contextualizarlo de esta manera, ¿no? Situar esta discusión a comienzos del siglo XX, pero que trae consigo todo lo desarrollado y todos los problemas abiertos en el terreno de la ciencia en el siglo XIX, y a su vez, eh, en el caso de la física, llega a este momento pues siendo considerado un paradigma, ¿no? Bueno, ahí está el Círculo de Viena. Estos filósofos y científicos que forman el Círculo de Viena también se les va a conocer como neopositivistas, ¿no? Recuerden ustedes que mediados del siglo XIX y finales del siglo XIX se desarrolla lo que se llama el positivismo, teniendo como figura fundadora del positivismo y central en él a Comte, ¿no? Pero también hay que recordar que el positivismo fue duramente criticado y desplazado por corrientes como de la que se va a denominar el espiritualismo, ¿no? Haciendo que el positivismo, digamos, su prestigio decaiga, ¿no? Pero con los desarrollos que se producen entre finales del siglo XIX y comienzo del XX en la ciencia y particularmente en la física, vuelve a tener importancia la ciencia y vuelve a haber un grupo de personas que
intentan situar al conocimiento científico como conocimiento verdadero, ¿no? Como verdadero conocimiento. Y como ya hemos dicho, tomando como modelo, eso sí, a la física. Un filósofo importante que no es del Círculo de Viena, pero cuya obra va a ser central para el desarrollo de las reflexiones en el Círculo de Viena, es Ludwig Wittgenstein, ¿no? Un filósofo que escribe por aquella época un libro que se llama el Tractatus Lógico-Filosófico y que va a constituir su obra un motivo de referencia permanente y que, digamos, hará que los miembros del Círculo de Viena inviten a Wittgenstein a sus reuniones y se den algunas disputas, si se quiere, ¿no? Pensar así, este, van a tener como eje central las discusiones que abre la filosofía o el texto de Popper en torno a la ciencia y el estatus de lo que es una ciencia, ¿no? Luego, si ustedes revisan el material, un lugar central se le da a Popper. Karl Popper es un filósofo austriaco, epistemólogo, se le considera como el epistemólogo más influyente del siglo XX, y va a participar también de estas reuniones que hay en Viena con este grupo de filósofos y científicos que forman lo que llamamos el Círculo de Viena, pero que va a discrepar con ellos en varios de los temas que van a constituir temas centrales, ¿no? En torno a la ciencia y que por lo cual ha dado un lugar central a Popper. Y luego aparecerán en el material mencionado y desarrollando su idea central, dos personajes, ¿no? Uno es Thomas Kuhn y el otro es Paul Feyerabend. Bueno, luego acá tenemos una cita de Popper, ¿no? Sugiero que el objetivo de la ciencia es encontrar explicaciones satisfactorias de cualquier cosa que nos parezca a nosotros que requiere explicación, ¿no? Aquí habría que tomar en cuenta esto de explicaciones satisfactorias, ¿no? Es decir, explicaciones que eh, resulten, o se podría decir también así, ¿no? Explicaciones que resulten suficientes como para considerar que éstas puedan tener o puedan considerarse como científicas, ¿no? Ahora sí, rápidamente, ¿cuáles son los problemas que se van a abordar? Ojo, no son todos los problemas, se están presentando aquellos que se juzgan que son nucleares, ¿no? Que son centrales en las discusiones que se van a dar en torno a la ciencia, ¿no? Y que van a darle dinámica a la epistemología, ¿no? Y que van a colocar a la epistemología como una disciplina central en el mundo contemporáneo. Las preguntas, la primera es esta, ¿no? ¿Cómo distinguir ciencia de no ciencia? A lo cual se le ha denominado como el problema de la demarcación, ¿no? ¿Qué es esto de demarcar? Es establecer una línea divisoria, ¿no? Es como cuando hablamos de dos países
y de las fronteras que estos tienen, ¿no? Lo que hace la frontera es establecer, ¿verdad? Digamos, a dónde nos encontramos eh, considerando esa línea divisoria, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando hablamos de la frontera con Perú-Chile, estamos hablando de eso, ¿no? ¿Cuál es la línea que divide estos países en razón de la cual yo puedo decir si estoy dentro de ella o estoy fuera de ella, ¿no? Dentro de la parte que le toca a Perú o dentro de la parte que le toca a Chile, ¿no? Eh, claro, se trata de, cuando hablamos de fronteras terrestres, estamos hablando de territorio, ¿no? De cómo se separan los territorios, cómo se establece hasta dónde llega un país territorialmente y dónde comienza otro, ¿no? En el caso de las fronteras reales, de las fronteras entre países, em, lo que hacemos es trazar líneas divisorias, ¿no? No es que necesariamente tenga que haber, como lo hay en algunos lugares, ¿no? Un cerco, o, ¿no? Eh, nosotros siempre vemos por televisión imágenes, ¿no? De la frontera de Estados Unidos con México y cómo ahí hay un cerco, ¿no? O sea, cómo la frontera se ha levantado un cerco ahí donde está la línea divisoria entre los países, ¿no? Pero entre Estados Unidos y México también se sabe que hay zonas que no tienen cercos, ¿no? Porque además no es posible, o que hay cercos naturales, ¿no? Cuando se toma, por ejemplo, como línea divisoria un río, ¿no? Por ejemplo. Eh, por lo tanto, se suele eh, hablar de líneas divisorias, ¿no? Líneas imaginarias, ¿no? Se ponen hitos y entre un hito y otro hay una distancia y de ahí se traza una recta, digamos, ¿no? Sabiendo que esa recta es la que va a constituir la línea que nos diga dónde está un país y dónde está el otro, ¿no? Bueno, en este caso se trata de la línea divisoria entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. ¿Por qué esto es importante? Porque hay teorías que se presentan como teorías científicas o tienen pretensiones de cientificidad. Y hay serios cuestionamientos acerca de que sean realmente teorías científicas, ¿no? Y entonces lo que se hace discutir en este círculo es cuál sería el criterio que permita distinguir, ¿no? Cuándo estamos frente a una teoría científica y cuándo no estamos frente a una teoría científica. Cuándo la teoría es científica y cuándo no lo es, ¿no? Esa, ese criterio es el que se está buscando y que genera la discusión, ¿no? Porque no es todos están de acuerdo con el criterio que se está proponiendo, sobre todo por parte del Círculo de Viena. Porque ustedes verán que la discusión en este caso se ha centrado entre lo que plantea el Círculo de Viena y lo que plantea Karl Popper, ¿no? Como, como criterio demarcatorio, como criterio que se va a usar para distinguir lo que es ciencia de lo que no es ciencia. Acá no importa lo que el creador de la teoría diga acerca de su teoría en torno a si es científica o no. Aquí lo que importa es determinar qué criterio es el que, independientemente de la persona que ha construido la teoría, qué criterio es el que, usado, puede permitirnos distinguir entre una y otra, ¿no? Entre si es ciencia o no es ciencia, ¿sí? Para reconocer ese estatus de ciencia.
Entonces, este es el primer problema, ¿no? El segundo es, bueno, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el método de la ciencia? ¿No? Eh, Porque también ahí no hay acuerdo, ¿no? Hay algunos que van a proponer un método y otros que van a proponer otro, ¿no? Otro método. Eh, eh, ¿Se acordarán ustedes cuando se hablaba de, en teoría de la argumentación, de contraargumentos, ¿no? Entonces, lo que podemos notar cuando evaluamos la discusión que se da en torno al método de la ciencia es eso, ¿no? Que primero se acordarán ustedes, ¿no? De que se habla de refutar y contraargumentar, ¿no? Pues bien, habrá eso, ¿no? En estas discusiones, ¿no? Quienes van a refutar y quienes van a contraargumentar, ¿no? En este caso, nuevamente, se centra la atención en el Círculo de Viena, las críticas que hace Popper y el contraargumento que presenta Popper, pero también se va a presentar a un epistemólogo que se llama Paul Feyerabend y que lo que hace es cuestionar, ¿no? La idea de que la ciencia sigue un método, ¿no? Y bueno, eso también es algo que trataremos de explicar aunque sea un poquito. Luego viene el problema del el progreso científico. ¿A qué se refiere esto con progreso científico, no? Se refiere a si la ciencia avanza de manera continua o no, ¿no? Si hay algo así como un avance lineal en la ciencia, ¿no? Es decir, que habiendo, como diría Kant, ¿no? Habiendo entrado por el camino de la ciencia, lo que hace ella es avanzar y avanzar y avanzar, ¿no? Donde la idea de progreso sugiere que siempre estamos, digamos, avanzando y respecto a lo anterior, hemos dado un paso adelante, ¿no? Hemos, eh, digamos, mejorado, ¿no? Ha habido una mejora y una mejora continua en el conocimiento, ¿no? Asumiendo, como le decía, y esto es por parte de los miembros del Círculo de Viena, por ejemplo, que el conocimiento científico avanza y avanza de manera lineal, ¿no? Es decir, estamos en un continuo y permanente mejora del conocimiento científico, ¿no? Que las ciencias van cada vez más logrando conocimientos superiores respecto de los que le sirvieron de punto de partida o los anteriores, y que los futuros, probablemente los futuros conocimientos que hagamos sean superiores a los que tenemos en la actualidad, ¿no? Pero hay quienes aquí también critican eso, ¿no? O sea, que en la ciencia no es cierto que haya progreso, ¿no? Es decir, cuestionan la idea de progreso en relación a la ciencia, ¿no? O sea, aplicada a la ciencia. Que la ciencia no avanza linealmente o que no hay una mejora continua, permanente, no, ¿no? Primero hace notar que para hablar de progreso tendríamos que establecer, ¿no? Una meta o un fin. Y entonces, bien, eso nos obliga a preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el fin de la ciencia, ¿no? ¿Cuál es la meta en el terreno del conocimiento? Sí, eh,
y cómo hemos llegado a establecer esa meta, ¿no? Porque no se trata de una meta que haya sido puesta o que deba ser puesta o que no se ponga de manera azarosa, ¿no? No, sino se trata de cuál es la meta que hace que el conocimiento científico tenga sentido, ¿no? En relación al desarrollo que se le atribuye. Eh, y esto lleva a pensar en otra opción, que ya no es la de progreso, ¿no? Que parte justamente de cuestionar la idea de progreso, pero que cuestionada ella propone que en realidad lo que hay en el terreno del conocimiento científico es un desarrollo discontinuo, que hay rupturas en el conocimiento científico, que hay revoluciones, ¿no? Cambios y cambios radicales, ¿no? Eh, y en ese contexto de cuestionar el desarrollo lineal de la ciencia y afirmar que el desarrollo de la ciencia es discontinuo, introducen conceptos como el de paradigma, por ejemplo, ¿no? Esto se lo debemos a Thomas Kuhn, ¿sí? La idea de revolución en la ciencia, la idea de paradigmas, ¿no? Se la debemos a Thomas Kuhn y a su crítica a la idea de progreso en el conocimiento científico. Y luego el siguiente problema es el de la tecnología, ¿no? Vinculada a la tecnología. ¿En qué sentido hay un problema en la tecnología? Bueno, ahí hay varios temas, ¿no? Em, Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de la aplicación de conocimiento científico para algunos, ¿no? Es decir, la ciencia produce teorías y estas teorías son utilizadas para actuar sobre el entorno, sobre la realidad, ¿no? Y gracias a las teorías, se asume, podemos lograr que el entorno, la realidad, se modifique de manera significativa y que las modificaciones producidas en el entorno, en la naturaleza, en los recursos que ella nos brindan, son los que hacen y van a hacer posible que el hombre pues construya un mundo a su medida, ¿no? Produzca bienes, servicios que hagan que la vida humana discurra en condiciones que permitan que pues la vida humana se desarrolle mejor, ¿no? Bueno, esos son, ¿no? Entonces rápido vamos a cambiar ahora y nos centramos en el problema de la demarcación, ¿no? Ahora sí avanzaré muy rápido porque no hay mucho tiempo, ¿ya? El problema de la demarcación, como hemos dicho, ¿no? Aquí la pregunta central es esta: ¿cómo trazar una línea entre teorías científicas y teorías metafísicas o pseudocientíficas? ¿No? Aquí se nos plantean dos respuestas influyentes. La que da el verificacionismo, o sea, hay que recordar que se identifica el verificacionismo en el material con los miembros del Círculo de Viena, ¿no? Y para los cuales científico es igual a verificable empíricamente. O sea, una teoría es científica si ésta puede acompañar experiencias sensibles, experiencias sensoriales, si puede, en otras palabras, esta ser verificable empíricamente, ¿no? Y aquellas, para el verificacionista, aquellas teorías que no pueden ser verificables empíricamente, que no
de las que no podemos tener experiencia sensorial, no deberían ser consideradas científicas. Ojo, recuerden cuál es la pregunta, ¿no? ¿Cómo trazar una línea entre teoría científica, o sea, una línea que separe, ¿no? Y distinga, permita distinguir que cuando una teoría es científica y cuando no, cuando estamos frente a una teoría científica y cuando en realidad es lo que estamos es frente a una teoría metafísica o pseudocientífica, ¿no? Y hemos dicho la línea demarcatoria es esto, ¿no? La que nos permite distinguir entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia, ¿no? Pues bien, lo que permitiría distinguir es esto, pues, ¿no? Si es verificable empíricamente. Como decía, si una teoría no es verificable empíricamente, no es científica. Para que sea considerada científica, tiene que ser verificable empíricamente. Entiéndase por verificable empíricamente la de poder acompañar experiencias sensoriales que validen la teoría, que permitan afirmar que la teoría corresponde con la realidad. Se acordarán ustedes de la teoría de la correspondencia, ¿no? Que se presentaba también en el terreno del conocimiento, ¿no? Frente a esta idea, ¿no? Frente a este criterio de delimitación, de demarcación, ¿no? El de verificabilidad, está el que propone Popper, ¿no? Que es el del falsacionismo, ¿sí? ¿Cuál es la idea en el caso del falsacionismo, ¿no? Es científico aquello que es falsable, aquello que es refutable por contraejemplos, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Popper cree que, y este es un, digamos, este es una refutación al verificacionismo, que el verificacionismo queda refutado a partir de su propio criterio de demarcación. ¿Por qué? Porque ninguna teoría en sentido estricto puede verificarse plenamente si consideramos que por las pretensiones que tiene toda teoría científica, es decir, por la de ser considerado conocimiento universal, la forma en que se formula la explicación, la forma descriptiva que toma alguna de las proposiciones que la teoría expone, presenta, estas proposiciones eh, eh, no se verifican plenamente, ¿no? No piensen ustedes en el ejemplo que siempre les pongo, ¿no? Todos los cuerpos caen a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto dice todos, lo cual decir que ha sido verificado empíricamente es afirmar que se tienen todas las experiencias, ¿no? Sensibles que lo corroboran, ¿no? Que corroboran esta proposición, que permiten decir que esta proposición corresponde a la realidad. Y eso no es posible, ¿sí? Eh, es más, lo que ocurre a veces es más bien que al tratar de sostener este criterio de verificabilidad, se muestra claramente que hay un imposible ahí, ¿no? Entonces se suele, hay veces, pues, para salvar esa situación, hablar de probable, ¿no? De probabilidad, lo cual ya supone, pues, un problema mayor todavía, ¿no? Pero bueno, dado que no se puede verificar plenamente una teoría,
más bien lo que propone Popper es que en el caso de las teorías científicas, en sentido estricto, ellas lo que puede es ser falsable, buscar su refutación a partir de un contraejemplo, digamos, de un enunciado que de mostrarse que empíricamente que es verdadero, eh, echaría abajo la teoría, ¿no? La teoría científica. Se pone acá un ejemplo que en el material digamos que es muy conocido, ¿no? Y que es bastante simple y que también está como parte de una de las preguntas que se han elaborado, que es la proposición todos los cisnes son blancos, ¿no? Si yo asumiera esta proposición como equivalente a una teoría, ¿no? Todos los cisnes son blancos, ¿verdad? Para decir todos los cisnes son blancos, si fuéramos estrictos, tendríamos que haber hecho experiencia sensible de todos los cisnes habidos, ¿no? De todos los cisnes habidos. Y no nos referimos solamente a los del presente, también a los del pasado, e inclusive proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Pero nadie puede hacer experiencia sensible de ello, ¿no? Y entonces, claro, se podría decir que una teoría está verificada, pero yo puedo deducir de la afirmación todos los cisnes son blancos, que sería falsa esta afirmación si se pudiera demostrar la proposición, hay por lo menos un cisne negro, ¿no? Eh, y eso es lo que se va a buscar, ¿no? Eso es lo que se va a buscar. Una experiencia que de confirmar esta proposición, hay por lo menos un cisne que es negro, la afirmación todos los cisnes son blancos quedaría refutada, ¿no? Entonces a eso es a lo que se le suele llamar falsacionismo, ¿no? Bueno, y eso es la propuesta de Popper, ¿no? En vez de colocar como criterio de demarcación la verificabilidad, coloquemos como criterio de demarcación el ser falsable, ¿no? La falsabilidad. Solo son científicas las teorías verificables por experiencia sensorial. Lo no verificable no es falso, carece de sentido cognitivo pleno, ¿sí? Y critica, ¿no?, a la metafísica como un uso impropio del lenguaje. Eso hace el verificacionismo del Círculo de Viena, ¿no? Una cinta vinculada en el material, ¿no? De lo que no se puede hablar hay que callar. Wittgenstein, ¿no? Y ahí viene el falsacionismo de Karl Popper, una teoría científica si podemos intentar refutarla. La irrefutabilidad no es una virtud, sino vicio. O sea, la teoría que no se puede refutar, o sea, que no, de ella no se puede derivar una proposición que de ser verdadera refutaría la teoría, o que constantemente, la teoría que constantemente está introduciendo, ¿no? Hipótesis para salvarla, no sería científica, ¿no? Y aquí es donde se puede diferenciar entre lo que es una teoría científica y lo que no es una teoría científica, ¿no? La relatividad hace predicciones arriesgadas, podría ser refutada. O sea, la relatividad puede ser refutada porque yo de la relatividad puedo derivar un conjunto de enunciados observacionales
de proposiciones que refieren a un hecho, ¿no? Que de ser probado haría caer la teoría. Caso contrario es más bien este otro, ¿no? El de la astrología. En el caso de Popper también ahí considera al marxismo, al psicoanálisis, ¿no? Que tienden a buscar confirmaciones y blindarse, es decir, que están continuamente buscando más bien observaciones que validen la teoría, pero que están continuamente, y por eso se habla de blindarse, introduciendo hipótesis ad hoc para impedir que pueda haber alguna experiencia sensible que termine contradiciendo a la teoría, es decir, que termine cuestionando a la teoría, refutándola, ¿no? O sea, se le impide de todos modos eso, ¿no? Cuando en realidad toda teoría no debería, toda teoría así científica no debería estar haciendo eso. Luego tenemos el problema del mito, ¿no? La inducción y el método, pero en realidad es el tema del método, ¿no? ¿Cuál es el método que realmente eh, hace posible la ciencia, ¿no? Hay que recordar que la idea esta del método como clave del conocimiento ya la podemos ver en Descartes, se acordarán ustedes, ¿no? Los hombres son todos inteligentes, por lo menos tienen la suficiente inteligencia para ser considerados iguales, pero si unos avanzan más en el conocimiento, otros avanzan menos, no es digamos, el tema ahí no es la inteligencia, es más bien el método, ¿no? El camino que seguimos para poder alcanzar conocimientos. Y entonces, claro, el problema del método se convierte en la clave del conocimiento, ¿no? Ojo, vuelvo a insistir, no es la inteligencia más menos la que explica por qué unos avanzan más en el conocimiento y unos avanzan menos. No es la inteligencia, es el método que se utiliza. Claro, en el mundo moderno, al inicio del mundo moderno, se propuso como método para este saber que llamamos ciencia, el de la inducción, ¿no? Eso lo podemos encontrar en la obra de un filósofo que se llama Francis Bacon, ¿no? Que critica el método propugnado por Aristóteles, que es el método deductivo, y que en contraposición al método deductivo más bien sostiene que es el método inductivo, ¿no? La clave para avanzar en el conocimiento, ¿no? Entonces aquí la idea es la siguiente, ¿no? La inducción estaría justificada. Se infiere lo general desde muchos casos particulares. Ejemplo del material, ¿no? Todos los cines son blancos y numerosas observaciones lo apoyan, ¿no? O sea, podemos concluir que todos los cines son blancos si yo tengo un conjunto de proposiciones o enunciados observacionales los cuales, ¿verdad?, son verdaderos y a partir de los cuales se concluye que todos los cisnes son blancos, ¿no? Este método diferenciaría ciencia empírica de metafísica y pseudociencia. Hay que recordar que en metafísica, en términos casi literales, en términos etimológicos, significa más allá de la experiencia, ¿no? Claro, la experiencia no constituye en la metafísica aquello que determina la verdad del conocimiento, ¿no? De aquello que se dice, ¿no? Y se afirma como verdad. Y en el caso de la pseudociencia, la astrología, por ejemplo, ¿no? Ahí lo que tenemos es igual, ¿no? O sea, no se afirman cosas porque estén apoyados en una observación, ¿no? En una experiencia sensible, ¿no? Porque en realidad aquello que se afirma está más allá de lo sensible, ¿no? O apela a otras cosas que ya no tienen que ver con lo sensible. Y siguiendo con el tema del método está Popper, ¿no?
Popper, que nos dice que en realidad el método de la ciencia es el hipotético deductivo. Con lo cual lo que nos quiere señalar Popper, uno es que la ciencia es siempre conjetural. ¿Qué quiere decir esto de conjetural, no? En el terreno de la ciencia, las teorías no son absolutas o definitivas, ¿no? Que van cambiando. Porque en realidad, claro, hay que recordar, ¿no? En el terreno de la ciencia, lo que nosotros llamamos teoría son en realidad hipótesis, propuestas de solución y propuestas que pueden cambiar, ¿no? Además, propuestas que se pueden asumir, si miramos a la historia de la ciencia, como provisionales, ¿no? Es decir, soluciones o propuestas de soluciones que se aceptan durante el tiempo que esta no ha sido refutada, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, primero cuestiona Popper la inducción, ¿no? La inducción no está justificada, por eso decíamos que se puede hablar de una refutación, ¿no? Aunque haya muchos casos semejantes. Los enunciados observacionales, ¿no? Sirven como contraejemplo, no como verificaciones, ¿no? Sino como posibilidades de que la teoría pueda ser refutada, ¿no? El conocimiento científico es revisable, proceso sin fin de correcciones y mejores aproximaciones. Luego tenemos el anarquismo epistemológico, ya aquí entramos al tercer problema, el anarquismo que refiere a esto, ¿no? Es decir, lo que decíamos hace un rato, ¿no? O la tercera postura, disculpen, ¿no? Está el verificacionismo, que apuesta por el método inductivo. Está Popper, que apuesta por el método hipotético deductivo. Y ahora lo que tenemos es a Paul Feyerabend diciéndonos que no hay algo así como el método científico, un método único, no hay, ¿no? Que en el terreno de la ciencia todo vale. ¿Qué quiere decir que todo vale, no? Que el científico va a buscar las formas de que su teoría científica pueda ser aceptada, ¿no? Como válida. No existe pues un método único. También cuestiona la idea de que hay progreso en la ciencia, ¿no? Para él no hay progreso en sentido estricto. La ciencia es una forma de pensamiento entre otras, ¿no? El mito, la religión también son otras formas de pensamiento, son otros, digamos, otras expresiones de conocimiento, ¿no? En la práctica histórica se usan estrategias diversas, instrumentos, retóricas, propaganda. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuando se hablaba del enfoque pragmático, ¿no? O de la teoría de la verdad como utilidad, ¿no? Justamente en estos casos se muestra cómo es que, digamos, no hay una sola estrategia, ¿no? Que se toman diferentes estrategias, ¿verdad? Para poder hacer que una teoría sea aceptada como válida o como verdadera, ¿no? Y claro, detrás de las ideas de Paul Feyerabend hay una exigencia ética, ¿no? Por eso se habla de un fundamento ético en la postura de Paul Feyerabend, ¿no? Él él, digamos, es partidario de la libertad individual claro, establecer algo así como la idea de un método único es restringir al individuo, restringir al investigador, limitar al investigador, ¿no? Es más, él propone separar, ¿no?
O sea, el Estado no se debe meter en el tema de la ciencia, ¿no? Y luego tenemos esto, ¿no? El tema del progreso científico. Como decíamos al comienzo, ¿no? Cuando hablamos de progreso, estamos hablando de esto, ¿no? De cómo es que nosotros, a partir de una meta, podemos, una meta que se ha establecido, podemos respecto a esa meta decir que estamos avanzando, ¿no? Que vamos en esa dirección, ¿no? Y por lo tanto que estamos, toda vez que hay una meta, podemos determinar qué tan cerca o qué tanto nos vamos acercando a ella, ¿no? Y en el caso de aquellos que sostienen la idea de progreso, creen que nosotros estamos permanentemente acercándonos a esa meta, ¿no? Claro, lo primero que discute en este caso Thomas Kuhn es si tal cosa existe en la ciencia, ¿no? Si hay algo así como una meta, ¿no? Pues ahí está la clave para ver si en sentido estricto se puede decir que se progresa o no, ¿no? Si yo no tengo una meta, es como el caso de ustedes, ¿no? O sea, ¿qué tanto han progresado? Claro, ustedes quieren ingresar a la universidad toma un examen, el examen tiene un contenido y el aprendizaje de ese contenido, ¿verdad? Es la clave para poder acceder, ¿no? a la universidad y ustedes pueden, merced a las evaluaciones que les van tomando en el curso de su formación en la pueden saber si se están acercando o no a esa meta, ¿no? A la posibilidad de obtener esa meta, que es la del ingreso a la universidad, ¿no? Pero tal cosa pasa en la ciencia, él cree que no. La ciencia no es lineal ni acumulativa, ¿sí? Que en realidad la ciencia avanza no de manera lineal y continua, sino podemos encontrar en ellas rupturas, ¿no? Momentos en los que lo que se produce es lo que él va a llamar un cambio de paradigma, ¿no? Un paradigma organiza problemas, criterios y herramientas compartidas, ¿no? Entonces, hay momentos en la historia en las que lo que encontramos es el cambio de paradigma, ¿no? Que es a lo que solemos llamar revolución. Es decir, cuando un modelo explicativo sustituye a otro modelo explicativo, ¿no? Y ojo, él habla de sustituir, no, digamos, de una ruptura y de un cambio, ¿no? Ahí de un paradigma por otro, sin que eso signifique que uno sea necesariamente superior y otro sea inferior, porque además entre un paradigma y otro hay una diferencia conceptual, o sea, los paradigmas suponen marcos conceptuales tan diferentes que en realidad lo que está detrás de la idea de paradigma es la idea de que lo que hay es un cambio en nuestro modo de pensar. De ahí la idea esta de que los paradigmas pueden ser inconmensurables, ¿no? Es inconmensurables quiere decir eso, ¿no? Que no se puede medir uno en comparación con otro, ¿no? Porque sus diferencias son tan radicales, o sea, tienen que ver con cambios en el modo de pensar, ¿no? Y que eso hace que no podamos asumir o sostener que uno es superior a otro, ¿no? Y él lo que cree es que la ciencia tiene una trayectoria en la cual podemos reconocer momentos de anomalía que derivan en momentos de crisis, la llegada de una revolución científica, es decir, la sustitución de un paradigma por otro, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Y acá tenemos las fases, ¿no? del desarrollo científico. O sea, según esta idea de Kuhn, ¿no? De que en realidad no habría
continuidad en el desarrollo de la ciencia, sino lo que hay son rupturas, ¿no? Y entonces acá tienen la fases precientíficas, se colectan datos sobre la realidad sin plan definido, varias teorías científicas compiten entre sí sin que una prevalezca sobre la otra. Ciencia normal, aquí una teoría científica prevalece sobre las demás y es aceptada por la comunidad científica. Aparecen los enigmas, es decir, son distintos problemas que la teoría vigente puede explicar. No obstante, también aparecen las anomalías, es decir, problemas que la teoría no puede explicar. Cuando se alcanza un nivel intolerable de anomalías, el paradigma vigente entra en crisis y compite con nuevas teorías. Se adopta un nuevo modelo, ojo, se adopta un nuevo modelo teórico que resuelve las muchas anomalías acumuladas y de una explicación alternativa con respecto al paradigma anterior. Esta nueva teoría se convertirá en la piedra angular para que surja otro paradigma, el mismo que abrirá paso a un nuevo periodo de ciencia normal. Ahí tienen ustedes, ¿no? La secuencia precientífica, ciencia normal, ciencia revolucionaria, ¿no? Eh, claro, lo que está sosteniendo Popper es esto, ¿no? O sea, hay una teoría en un momento determinado que la mayoría asume como modelo, van apareciendo anomalías, o sea, problemas que la teoría no puede explicar, y al mismo tiempo que la teoría que en ese momento es el paradigma, aparecen otras teorías alternativas, ¿no? Es decir, posibles paradigmas que- que- que podríamos tomar. Y dada la crisis, es decir, dada la magnitud de anomalías que ya no se pueden explicar, comenzamos a buscar otros paradigmas, ¿no? Dentro de los que circulan, dentro de las teorías que circulan en nuestro entorno, buscamos una que pueda resolver estas anomalías y que al mismo tiempo pueda funcionar como modelo explicativo. Y eso explica el paso de unas hacia un periodo de revolución, de cambio de paradigma, es decir, otro paradigma se sitúa ahora y se coloca como modelo y entonces pasamos a lo que él llama ciencia normal, ¿no? El desarrollo de ese paradigma ahora, ¿no? Y por último tenemos esto, ¿no? La tecnología. Aquí rapidito más, tecnología, conjunto de conocimientos científicos con sentido práctico, ciencia aplicada. El material señala ambigüedad entre técnica y tecnología. En el material van a encontrar ustedes esto, ¿no? Hay algunos que no distinguen entre técnica y tecnología, pero hay otros que sí distinguen entre técnica y tecnología, ¿no? Vinculando técnica a aplicación de conocimientos, pero conocimientos que son ya no solamente antiguos, sino básicos, mientras que reservan el término de tecnología para la aplicación de conocimiento científico, ¿no? Con el objetivo de modificar el entorno, producir cosas, ¿no? Etcétera. Problemas éticos en torno a la tecnología, ¿no? Por ejemplo, los que se dan cuando hablamos de fecundación in vitro y la forma en que estos pueden llevarnos hacia dilemas morales, ¿no? En tecnología militar, cómo la tecnología militar da cuenta de que la ciencia puede ser utilizada para la destrucción, inclusive la destrucción masiva, ¿no? Y luego está la escuela de Frankfurt que critica la tecnificación, ¿no? Es decir, cómo la tecnología va revelando y va produciendo una crisis, ¿no?
en la sociedad y en nuestras propias maneras de pensar, ¿no? Y se menciona en el material a un filósofo en particular, Habermas, ¿no? Que da cuenta de cómo es que la ciencia y la tecnología puede obedecer a intereses e ideologías, ¿no? Idea clave, la tecnología no solo produce objetos, también puede incrementar conocimientos teóricos, ¿no? O sea, si bien es cierto, la ciencia es utilizada para producir tecnología, y digo producir tecnología no en referencia solo a objetos, ¿no? Sino al conocimiento mismo, ¿no? Hablar de tecnología es hablar de conocimiento, ¿no? El ingeniero tiene conocimiento. El ingeniero no es matemático, pero ha tomado el conocimiento matemático, ¿no? Para producir un conocimiento que luego le permita modificar el entorno, ¿no? El ingeniero genético no es un genetista exactamente, ¿no? Pero toma los conocimientos que hay en la ingeniería genética para luego con ellos poder obtener modificaciones, ¿no? En los organismos. A eso, y claro, este conocimiento que hace el ingeniero genético, como el conocimiento que hace el ingeniero civil, por ejemplo, luego puede llevarnos a la necesidad de desarrollar otros conocimientos. Y acá algunas cosas sobre Popper, que ya hemos dicho es el material una figura central, ¿no? Nace en Viena, publica La lógica de la investigación científica, donde plantea esto de la falsación. Este es un texto clásico que ustedes deberían leer. Luego emigra a Nueva Zelanda, otro texto clave, pero esto ya en más allá del terreno puramente epistemológico, también tiene mucha influencia en el terreno político. La sociedad abierta y sus enemigos es un libro de Popper que va a ser muy importante, ¿no? Ya no solo como epistemólogo, sino ahora también como teórico de la política. Ha sido nombrado caballero, fallece en Londres. ¿Sí? Bueno, ahí hay una pregunta de discusión. ¿Qué criterio te parece más convincente hoy para distinguir ciencia y pseudociencia? ¿Verificación o falsación? ¿No? Ya eso queda como una pregunta abierta. Bueno, hasta ahí espero que les haya sido útil lo que hemos dicho. Y bueno, cuídense mucho, ya la hora nos ha ganado y lo único que me queda a mí es desearles que le estén pasando bien con sus familias, y agradecerle a sus papás por habernos permitido ingresar a sus casas para desarrollar esta actividad. Y bueno, la próxima seguro nos encontraremos en la universidad, espero, y ya tendremos tiempos para saludarnos por fin de año, por las fiestas que se avecinan, ¿no? Tanto la Navidad como el Año Nuevo. Un abracito, cuídense mucho, gracias por escucharme. Nos vemos.